Este episodio llega a ustedes gracias al Lacta Plus. Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora, pero es que el niño... Hola a todos, gracias por acompañarnos en un episodio más de Doctor Disculpe la Hora. Como siempre, me acompaña mi socio y colega, el doctor Nicolás Pelasco. Nico, hola Dani, ¿todo bien? Todo bien, aquí luego de un día arduo de consulta, pero nada, comprometidos con llevar la pediatría a casa. Totalmente. Hoy tenemos un episodio especial, Un episodio diferente. Bueno, todos los episodios son especiales y diferentes, pero la verdad es que este había sido muy solicitado, dentro de los más solicitados. Hoy contamos con la presencia de un invitado, un gran amigo de tantas batallas y un excelente neurólogo pediatra. Él es el doctor Freddy de León. Buenas, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para humildemente aportar un poquito de conocimiento y luz acerca de lo que ustedes quieren tratar hoy. Claro. No, un tema que yo creo que genera mucho estrés y ansiedad con los padres. Sí, porque yo creo que una de las, no voy a decir enfermedades porque en sí no es una enfermedad. Una de las manifestaciones o uno de las... Un síntoma. Sí, exacto, síntoma más llamativo y más preocupante para un papá es la convulsión. Yo imagino que ese es tu día a día. Sí, eso es correcto, porque que cuando un niño comienza a convulsionar, lo primero que le llega a la mente al papá es: me está muriendo mi muchacho. Guay, el juidero. Y no encuentran sitio. No sé si aquí a ustedes lo ven gente de campo, yo soy de campo, es como una gallina sacada, que le están queriendo quitar los pollitos, se ponen así, dan vueltas, 1000 vueltas. Claro, claro. Y al final, pues bueno, es una reacción normal, es lo que se espera porque ellos están siendo papá en ese momento. Claro, claro. Para los que nos escuchan, a mí me gustaría que tú nos ayudaras a definir qué es una convulsión. Mira, una convulsión es un evento caracterizado por movimientos involuntarios, incontrolados, con pérdida de la conciencia. La convulsión es un signo de muchas enfermedades. Uh-huh. Habitualmente la gente lo relaciona solo con epilepsia, pero no. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente de tránsito y se golpea en la cabeza o hasta de una caída de los pies puede presentar una convulsión por una conmoción o contusión cerebral, y eso no lo define como epiléptico. También los niños, cuando hacen fiebre entre los 5 meses y los 5 años, pueden presentar convulsiones en un momento de un pico febril repentino. Entonces, la convulsión puede ser parte de muchas cosas, que bajó el azúcar, que subió el azúcar, o sea... Tú mencionaste algo muy importante, que yo creo que es lo que nosotros más vemos en la consulta, y es la convulsión febril. A causa de fiebre, que le genera mucha angustia, mucha ansiedad, Sí. mucha preocupación a los padres, porque como tú bien dijiste ahorita, lo primero que lo asocian es a epilepsia, que mi hijo es epiléptico, ¿qué hago? Y las preguntas son: ¿le va a volver a dar una convulsión? ¿Qué hago si le vuelve a dar una convulsión? ¿Cómo yo evito de que le dé una convulsión febril? Que bien cuesta arriba a veces responder a los padres Claro. esa pregunta. Mira, lo primero es hacerlos entender cuál es el mecanismo de la convulsión febril. La gente normalmente piensa que cuando la fiebre le sube de 40, puede ser, realmente sí. Una fiebre tan alta va a provocar una crisis convulsiva con mucha probabilidad, pero no es el sustrato principal de una convulsión febril. Es un pico febril repentino. Por inmadurez cerebral, el cerebro del niño entre los 5 meses y los 5 años, los centros termorreguladores no ayudan a regular, a compensar, no se activa un mecanismo de compensación. Entonces, a veces te dicen: pero es que él no tenía fiebre, o la tenía por dentro. La fiebre es sistémica, siempre, si es fiebre, fiebre. Uh-huh. Entonces, no podemos hacer nada, porque siempre en la historia lo que vemos es: pero yo lo tenía cargado, él estaba bien, lo puse en la sillita, lo puse en la cuna o lo senté y me puse a hacer algo, me volteé y ya estaba convulsionando ahí. Entonces tú dices: pero que de eso se trata. Le subió fiebre de repente. Uh-huh. Y como mecanismo de defensa,
pues su cuerpo el cerebro ordena al cuerpo moverse para disipar calor. Entonces, a la hora que ellos entienden eso, pues ya saben que no pueden hacer nada para prevenirlo porque va a ser sorpresivo y que simplemente lo que hay es que dotarlo de herramientas para manejar el momento. Perfecto, eso es bueno. Eso es bueno que decirlo porque muchos papás a la misma ansiedad, ellos piensan, bueno, no sé, hay algo que yo pueda hacer para que eso no vuelva a pasar. Mira, en cuanto a ese tema de las convulsiones febriles, entiendo yo, por ejemplo, y esto es algo que uno le dice a los papás muchas veces y es difícil para ellos procesarlo. Una convulsión febril se considera que en un primer momento, si es única, si se conoce que el niño tiene fiebre y todo, no hay necesidad de tener un abordaje más profundo. Depende de la ansiedad de papá y mamá. Está bueno eso. Sí, claro, porque si tú notas que fue un episodio altamente estresante para los padres, mándalo, hace todo. Tú le haces una tomografía, se le hace un electroencefalograma. Como son niños tan pequeñitos, generalmente que uno los recibe antes de los 2 años, tú le pides 1 hora de electro, porque ya con eso es suficiente si tu sospecha es claramente febril. Bien. Claro. Entonces, ya, y eso le brinda tranquilidad a ellos. Todo salió bien, pero tú tienes que puntualizar muy claro. Puede ocurrir otro segundo episodio porque él no tiene madurez hasta los 5 años, que es lo que se espera. Y ya. Ahora, si el papá tiene buen nivel, te entendió y comprendió, pues es simplemente esperar un segundo episodio para hacer un abordaje un poquito más allá. Yo creo que esa misma ansiedad, a veces decir a los padres, mire, esto le puede pasar entre ahora y los 5 años. Eso es como, ajá. Ahora, porque por ejemplo hay pacientes que convulsionan, tú sabes que es por un proceso infeccioso agudo y vamos a suponer, comenzó la fiebre, convulsionó, pasan 2 días, sigue con fiebre y vuelve a convulsionar. Si pasaron más de 24 horas, ya ahí sí hay que tomar alguna medida, porque aunque se encuentre dentro del proceso infeccioso todavía, que no esté resuelto, ya ha hecho 2 episodios con más de 24 horas de separación entre uno y otro. Entonces ya es probable que se convierta en un convulsionador febril recurrente, siempre y cuando tú no hayas diagnosticado una meningitis. Claro, exacto. O sea, ya cuando hay una segunda convulsión durante un episodio febril, ya, vamos a decirlo así, el protocolo cambia un poco. Claro que sí, porque ahí habría que ver si el paciente está cursando con lo que acabamos de decir, si una meningitis, una encefalitis, eso nos va a provocar crisis sintomáticas agudas, que no estamos hablando ya ahí de convulsiones febriles, estamos hablando de que hay un proceso inflamatorio intracraneal que nos va a provocar convulsiones. Y a los padres que les gusta estar preparados en la casa para tomar medidas en el momento, en caso de que se le presentase una convulsión febril de primera instancia o de segunda vez. ¿Qué tú le aconsejas? O sea, de cómo abordar esa situación ahí en el momento, o qué tiempo esperar antes de decir, no, mierda, yo tengo que salir para la emergencia corriendo. Mira, yo siempre recomiendo que si el pacientito presenta una convulsión en casa, lo lleven a emergencia. Okay. Que se lo vea un personal sanitario capacitado, porque que en ese momento toda la serie y la película de medicina están en la cabeza de papá y mamá. Sí, entonces no podemos ponernos en eso, porque la gente se pone creativa. Uh-huh. ¿No entiendes? Entonces sí, que te lo vean que todo está bien y ya, y tú te vas con la certeza de lo que te explique el médico, el profesional que lo haya visto, sea pediatra o médico general, emergenciólogo. Que yo siempre recomiendo que no se pongan creativos. Cero objetos dentro de la boca, no se va a tragar la lengua, no se va a ahogar, no se va a asfixiar. Buscar una posición que sea segura, ponerlo de ladito Uh-huh. y no tratar de contener los movimientos, porque son movimientos bruscos, involuntarios, con una fuerza incontrolada, que si hacemos fuerza contraria, lo que vamos a hacer es una lesión al Claro. niño. Entonces, lo más importante es eso. Si la crisis pasa de los 5 minutos,
a emergencia corriendo con el muchacho. Eso es bueno tenerlo pendiente porque más allá de las convulsiones febriles, existe algo que realmente es un problema y muchos niños lamentablemente llegan a ese punto que se conoce como el estatus epiléptico, que es esa convulsión sostenida durante más de 5 minutos que no cede. Puede ceder o puede no ceder a la medicación anticonvulsivante tradicional, y realmente eso es una emergencia, por decirlo, neurológica, o sea, es una de las emergencias neurológicas, por lo menos en pediatría, bueno, me imagino que también en la medicina de adulto más comunes. Sí. No, hay un estatus epiléptico, hay una entidad que se llama, o dos entidades hermanas, el FIRES o FIRES y NORSE, que son estatus febriles de nueva aparición, estatus convulsivos por fiebre de nueva aparición. Entonces, un pacientito puede caer en eso y ya después de los 5 minutos sí tiene que recibir atención en un área especializada, o sea, en emergencia. Y en ese interín, ¿tú recomendarías abordar la fiebre? O sea, de manera inicial. Mira, lo que pasa es que es muy difícil tú captar la fiebre, porque cuando tú vas a tomarle temperatura al paciente, el pacientito está frío en el momento de la crisis, porque ha disipado calor en ese momento por la contractura muscular. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre habitualmente es que después que cede, 20 minutos, media hora después, tú ves que comienza a hacer un pico, pero paulatino. Ya ahí no tanto como el que desencadenó el evento. Ok, claro. Sí, no. No, y es bueno aclarar eso porque a veces durante la confusión y como tú dices, los papás a veces se ponen muy ansiosos. Más allá de las convulsiones febriles, ya saliendo un poquito, yo siempre le digo a los papás, por más irónico que suene, que tu hijo convulsione con fiebre, entre comillas, es algo bueno porque es una convulsión inducida por la fiebre. Pero háblanos un poquito sobre esas convulsiones que no son inducidas por fiebre. Bueno, ya si hay convulsiones que no tenemos un origen claro, pues tenemos que pensar en que estamos frente a una epilepsia. Las convulsiones son una manifestación de epilepsia. La epilepsia tiene muchísimas caras. Claro, eso no es solamente convulsiones. Como yo te dije, convulsiones son un síntoma de muchas cosas, que no necesariamente tiene que ser epilepsia. Y pues si tenemos un niño que dentro de las edades que habíamos conversado, que está convulsionando y no es con fiebre, pues ya ahí tenemos que replantearnos. Por ejemplo, un niño que presentó un primer episodio con fiebre y luego tenemos la certeza de que un segundo episodio fue sin fiebre, ya ese niño sí hay que investigarle todo, porque estaríamos frente a una epilepsia de inicio temprano. Claro. ¿Y qué es lo más temprano que tú has visto niños que empiezan a convulsionar? Horas de nacidos. Desde horas de nacidos. Y claro, hay condiciones que, bueno, claro, exacto, un recién nacido puede convulsionar por muchísimas razones, pero hay enfermedades o hay epilepsias que se manifiestan desde el nacimiento. Sí, claro que sí, porque ahí entran los errores innatos del metabolismo, que lamentablemente aquí es muy difícil uno manejarlo porque no tenemos ni siquiera en la mejor clínica los recursos diagnósticos. Y simplemente uno se guía por la sospecha clínica y va haciendo ensayos terapéuticos, va poniéndole el tratamiento que uno considere más idóneo para esos trastornos. Y bueno, y va viendo a ver qué pasa hasta que estabilice el paciente y lo puede enviar fuera del país a hacer las pruebas diagnósticas o tomar muestras y enviarlas fuera del país a hacer las pruebas diagnósticas. También tenemos las malformaciones cerebrales, que estas nos van a ocasionar convulsiones desde el nacimiento. De hecho, a manera anecdótica, en esta semana yo vi una pacientita que la mamá, desde que se le entregó la pediatra al nacer, decía que empezó a convulsionar. Y la pediatra no le hacía caso. Cuando ella me cuenta esto, yo le pregunto, ¿y se movía mucho en el embarazo? Me enseñó unos videos donde parecía que ella tenía un terremoto adentro. Ella la grababa y yo decía, estaba convulsionando intraútero. Intraútero, wow.
Este episodio llega a usted gracias al Acta Plus. Sí, señor. Increíble. Ella grababa los videos para enviárselo a su esposo. Mira que la niña se está moviendo. Uy. Claro. Me imagino que a más temprano y de ese tipo la convulsión es más severo el pronóstico. Claro. El pronóstico es bastante reservado porque realmente nosotros nos sorprendemos mucho. Los niños tienen una maravillosa plasticidad cerebral Sí. que a veces nos sorprende. Evidentemente uno siempre tiene que esperar en ese tipo de casos el peor pronóstico posible, pero uno lo deja en reservado por lo de la plasticidad cerebral y todo eso. Y si se actúa a tiempo, pues bueno. Y ya que tú mencionaste ahorita más o menos el abordaje que tú vas tomando dependiendo del caso, nosotros como pediatra en la consulta, obviamente tratamos de manejar en fase inicial, ya sea una convulsión simple o una convulsión febril compleja, o si lo presenta por primera vez, uno indaga un poquito a ver si en la historia familiar hay alguien que haya presentado algún tipo de episodio convulsivo. ¿Cuándo entras tú como neuro? O sea, a ya decir, ok, mira, aquí yo necesito ya un abordaje directo con el paciente. Bueno, ahí eso, ¿cómo podemos manejar esa parte sin... Digo, obviamente yo sé que depende mucho de nosotros interconsultar contigo. Nosotros nos nutrimos de ustedes. Ujú. Por eso el neurólogo pediatra, aunque es un pediatra primero, no hace pediatría general. Sí. Porque es que necesitamos obligatoriamente el apoyo de ustedes. Sin ustedes nosotros no existimos. Entonces, sí, yo lo que les recomiendo es que no incuben pacientes. No, por eso te digo, nosotros somos muy pro de interconsultar. De trabajar con él. Sí. Trabajar en equipo. Y si mientras más somos, menos tocamos. O sea, que si hay un problema, más fácil lo manejamos. Entonces, mira, ya el pacientito que es convulsionador febril recurrente, pues tú lo puedes mandar para que se le haga su investigación después de un segundo episodio. Ujú. Y dependiendo de la inclinación de las escuelas con las que esté relacionado el centro donde tú ejerces, pues bueno, lo que son muy escuela americana, los gringos satanizan muchísimo el ácido valproico, que es lo que se usa en convulsiones febriles. Ellos no son pro ácido valproico, pero ahí todos sabemos qué es lo que se maneja. Y pues hay que iniciar tratamiento después de un segundo episodio porque la probabilidad de que haya un tercero es muy alta. Un solo es como ninguno. Ujú. Puede ser que sea el único episodio convulsivo de su vida y que jamás. Pero ya después de un segundo tú tienes mucha probabilidad de un tercero y de que ya de ahí siga cada vez que haga fiebre. Y también de que te pueda hacer un estatus convulsivo febril. Entonces tú no quieres eso. Entonces tú lo mandas a investigar. Si tú tienes un paciente que te convulsionó y tú no encontraste fiebre, desde el primer episodio, mándalo a investigar. Si no hay indicio de que haya sido febril, mándalo a investigar. Aunque no tenga historia familiar ni nada. Perfecto. Eso es bueno. También asumo que va a haber pediatras que escuchan, pero sobre todo esa cultura de referir al especialista a un momento oportuno es muy importante. Y sobre todo el neurólogo, que ojo, los neurólogos pediatras no solamente se encargan de tratar las convulsiones, hay muchos otros trastornos neurológicos, por ejemplo, alteraciones de la marcha, algún problema particular con una extremidad, alteraciones del neurodesarrollo, que eso es un tema súper amplio. Uh-huh. Hemos traído aquí al podcast a personas que han hablado de trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDAH, todo eso el neurólogo pediatra se encarga también. Y ojo, aprovecho el episodio para decir y recomendar que si su hijo tiene una sospecha de un trastorno de neurodesarrollo, el primer especialista que tiene que evaluarlo es el neurólogo pediatra. Entiendo yo. Más que un psicólogo, más que un psiquiatra, más que un terapeuta, el primero que tiene que certificar que ahí hay algo y descartar que puede haber otras cosas, algún problema a nivel intracraneal, algo que origine el trastorno, es el neurólogo. O sea, el neurólogo es uno de los aliados más importantes del pediatra y es bueno que uno siempre se apoye del neurólogo porque por lo general
las enfermedades neurológicas del paciente pediátrico, de los niños, pueden dejar, o en su mayoría dejan secuelas si no se abordan de una manera oportuna. Eso... Muy bueno tu comentario, Nicolás. Es cierto que los trastornos neurológicos muchas veces, no sé si es por desconocimiento o por miedo de perder al paciente, que nosotros los recibimos lamentablemente muy tarde. Yo creo que también influye mucho. Hay un problema de aceptación también a veces por parte de los padres de que está sucediendo algo. Y por el miedo quizá a enfrentarlo, 1. Y 2, también lo que hablábamos ahorita de interconsulta paciente, sin aras de señalar a nadie, pero la vieja escuela es muy de la práctica de yo puedo con todo y yo lo resuelvo todo. Entonces, quien se termina perjudicando al final es el paciente. No, pero esos pediatras de la vieja escuela, lo que pasa es que no habían especialistas y ellos de verdad tenían que ser todólogos. Y los que luego comenzaron a ser los que son los primeros especialistas de cada área, pues esa gente también metía mano en todo porque habían pocas especialidades. Y evidentemente ellos tenían un nivel más de conocimiento que el resto. Entonces, por eso es que son así. Pero, mira, con lo que comentó Nicolás acerca de los trastornos del desarrollo, es muy penoso tú ver niños que toda la vida lo ha estado manejando un psicólogo por todas esas causas que tú acabas de mencionar. Miedo de los padres, y eso es normal, porque ellos como que, primero ellos pasan por unas fases. Primero la negación, luego viene una aceptación y algunos entran en una fase que yo entiendo que es peligrosa, que es conformidad. Mira. Deben entrar en la fase de lucha, no de conformidad. Porque cuando tú te conformas ya tú con lo que tú tienes ahí, tú estás bien. Y que bueno, por lo menos se intentó. Ya está ahí. Pero no, el papá que entra en la fase de lucha va a buscar el último recurso posible para la mejoría de su hijo. Claro, totalmente. Entonces, para mí esas son las fases que pasan los padres con un niño con trastorno del neurodesarrollo. Ellos ven que si me lo dice un médico ya es definitivo, es grave. Mientras me lo está diciendo un psicólogo es como más suavecito y yo lo puedo manejar. Esos son los mecanismos de defensa psicológico que ellos emplean, pero no es lo correcto. Lo correcto es que primero se descarte la parte biológica porque ahora mismo hay un sobrediagnóstico de autismo. Sí. ¿Por qué? Porque todo es autista y todo el mundo sabe de autismo. Eso se lo agradecemos a la neurocientista famosa que tuvo la relación amorosa con Nuria, que todo el mundo vio, y entonces ahí se pusieron a buscar, ¿no? Pero si ella pudo, yo también puedo. Y ahora todo el mundo es especialista en eso. Entonces, tú lo ves y tú dices, no, evidentemente no. No, o sea, sí, uno lo pone a veces el tema de broma, pero hay una realidad. Hoy en día, como la ciencia todo va avanzando, también las herramientas diagnósticas se van afinando y eso también influye. Y por cierto, ya llegó la IA. Entonces, ChatGPT tiene un problema. ChatGPT la usan para todo y hay gente que le ha puesto y sube videos. Mira, ahórrate la consulta de seguimiento de la entrega de resultados. Súbele la foto a ChatGPT y ChatGPT te va a decir. Un compañero nuestro presentó ahora en este fin de semana, que fue nuestro congreso de neurología. Él hizo una prueba, él es epileptólogo, interpreta electros todos los días. Le subió 100 estudios a ChatGPT. No acertó en ninguno. Claro. Eso es bueno. No acertó en ninguno. Lo que pasa es que esa base de datos no es clínica, ¿entiendes? Eso es de donde se alimenta, de articulitos, de Google, de donde quiera, de donde que sea. Pueda, pero tú sabes. Es una lucha constante en el consultorio también nosotros. No. Que los pacientes llegan con ChatGPT en la mano. Sí, es así todos. Ahora mismo yo le pregunto qué le dijo ChatGPT. Sí, porque lo buscan, ya dudan del médico. Sí. Pero eso también es culpa de tanta teoría conspiracionista y todo que hay ahora, que no sé, ahora uno ve tanto. Mira, con lo que tú mencionaste, me llega a la memoria ahora mismo un pacientito de 15 años
que la mamá consulta conmigo porque desde los 3 años está en terapia y no avanza. Y ella me dice que le han dado el diagnóstico de que es autista grado 3. Pero cuando yo veo al jovencito, yo me quedo mirándolo y digo, pero es que él tiene más cara de discapacidad intelectual que de autismo. Porque la discapacidad intelectual severa tiene una conducta como muy peculiar. Él entró y todo el tiempo sonriendo. Hola, ¿cómo estás? Nada más sentaba con la cabeza y se sentó tranquilito y nada. Yo, bueno, ese grado 3 está bien, pero digo, mire, yo lo dudo mucho, pero vamos a investigarlo. Le pedimos una resonancia magnética y cuando llega la resonancia, oh sorpresa, una digenesia cerebral con falta del 50% más de ambos lóbulos frontales y temporales. Entonces le digo yo, mami, mire, esto va a sonar muy crudo, pero es que lamentablemente su niño no ha echado para adelante en terapia, en 12 años de terapia, porque no tiene lugar donde asentar esa terapia. Tiene una malformación cerebral, ahí no se le formaron estos lóbulos completos, que son los que integran memoria, funciones ejecutivas, aprendizaje y todo eso. Pero ¿y por qué? Y digo yo, bueno, mami, es que usted hoy, con 15 años, que está viendo un neurólogo pediatra. Entonces, a veces yo entiendo que hay personas que no sé por qué razón lo hacen, pero entiendo que eso raya hasta en crueldad. Sí, tú enquistar a un paciente porque tú lo quieres tener ahí y le vendes esperanzas también. Porque una cosa es ser cruel y otra cosa es tú vender falsas esperanzas. Porque si tú desde empatía le explicas al papá, mire, es que es muy difícil porque le pasó esto y esto, no es lo mismo que tú decirlo de otra manera. Todo es el cómo, tú sabes, cómo se le explique. Sí. Porque hay formas, aunque a nadie se la enseñan, hay formas de decir las cosas de una manera empática. Y la verdad, ese caso fue para mí muy penoso porque mi mamá ha tenido un esfuerzo sobrehumano durante 12 años con su niño tratando de buscar una respuesta y la pregunta más grande fue cuando ella me dijo, ¿y qué vamos a hacer con él ahora? Ahí yo me raqué un poquito por aquí, digo, ajá. Lo que tenemos es que dotarlo de habilidades para independencia personal y ver si aprende un oficio. Totalmente. Ver si aprende un oficio para que quizá mañana, cuando usted falte, él pueda ganarse la vida. Sí, esas son historias que... Eso es fuerte. Sí. No, y hay que exteriorizarlas porque la gente tiene que darse cuenta que no se puede llevar de cualquier terapeuta, psicólogo que anda por ahí maltratando. Mira, yo siempre le digo a los pacientes, el profesional que menos beneficios recibe de un trastorno del desarrollo es el neurólogo pediatra. Porque yo lo veo, si no tienen comorbilidades, 2 veces al año. 2 consultas al año que yo le hago. Pero el terapeuta lo ve diario. Sí. O 3 veces a la semana. Sí. Y no es una sola terapia, son varias. Entonces, tú ves. Sí. Y sin el paso previo por el médico es muy difícil que se oriente bien. Claro. Son historias lamentables escucharlas realmente. Freddy. Pero son realidad. Sí, claro. ¿Qué te gustaría dejarle a las madres y padres que nos escuchan? ¿Algún mensajito en particular? Mira, como el tema de la convulsión, aunque nos debíamos un poquito, cuando el niño convulsione, como dije anteriormente, que no se pongan creativos a introducir objetos, no se va a tragar la lengua, no se va a asfixiar. Si lo ponen en una postura de seguridad, de ladito, para que si hay sobreproducción de saliva o si alorrea, salga. Si la convulsión hace que el cuello se contraiga mucho, sí se le puede hacer un poquito de fuerza en la frente, hacia atrás, para que la vía aérea, el aire circule de manera correcta. Si pasa de 5 minutos a la emergencia, indagar en la familia si hay convulsiones febriles. Las convulsiones febriles son genéticamente determinadas. Hay un gen que está implicado en esto. Antes se creían que eran 100% benignas, no es así, porque ese mismo gen es el responsable de varios síndromes epilépticos muy malos y de varias epilepsias.
es el SCN1A, y lamentablemente sabemos hoy día que sí va a haber un 20% de pacientes o un 30% de pacientes aproximadamente con convulsiones febriles que sí van a seguir con una epilepsia o una convulsión febril plus, que esas son las que se prolongan más allá de los 5 años. Ok, excelente. Déjanos saber dónde estás, dónde laboras, tus ¿Dónde se redes pueden sociales. comunicar los pacientes contigo en caso de? Mira, nosotros estamos en Grupo Médico NACO y en Obstetricia y Ginecología para Grupo Neurokin en los teléfonos 809-685-5544. Ahí pueden comunicarse, es una central, le da la opción de cualquiera de los dos lugares. Uh-huh. Mi teléfono es 829-408-3316. También estamos en la zona oriental, en el Integral 3, en el 809-903-3579 para las citas. Perfecto. ¿Tus redes sociales? Ay. Pero la profesional, no la personal. No, sí. Lo que pasa, ustedes pueden creer que yo no me la sé bien. Bueno, yo tengo, pero eso está bien. Eso quiere decir que tú estás puesto para tu trabajo. Doctor de León Roa-Neuropet. Perfecto. Excelente. Nada, les agradecemos por escuchar otro episodio nuevo. Esperamos que haya sido de su provecho y no duden en consultar al doctor si su hijo tiene algún problema, entienden ustedes, neurológico. Siempre es importante revisar a tiempo. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Chao.